nos convoca, pero hay ciertas particularidades y diferencias entre la sensibilidad femenina y la masculina. Están ambas y a veces hay similitudes, pero hay una manera particular de percibir el mundo de los hombres diferente a la de las mujeres. Yo diría que por cierto. Pero la cuestión es que en los varones esto no llega a expresarse cabalmente y el hombre es más de quedar introyectado, quedar ahogado, o por las demandas sociales, o por el temor a quedar en ridículo y a no ser considerado valioso por el resto de la sociedad. ¿A qué haría referencia este encuentro de masculinidad consciente? ¿Para qué sería de atractivo un hombre de la vida cotidiana? Que seguramente muchos van a mirar esta grabación. Si yo soy hombre o quiero explorar esa masculinidad, ¿qué es masculinidad consciente? ¿A qué se hace referencia a ese espacio? Bienvenidos, hemos migrado del Instagram al Zoom porque hoy sí o sí yo quería conversar con este gran invitado que es Daniel Santinelli. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Flor. Muy bien, gracias por recibirme en tu espacio. Un, un honor, y venía comentando que me importaba hablar de este tema con alguien de mucha experiencia, además de sabiduría y de conocimientos teóricos. Me parece el tema que estás por traer como taller a Salta fundamental, transitarlo de la mano de gente que no solamente haya leído, sino que haya realizado la experiencia y valoro de vos, conociendo tu trayectoria, que lo hayas hecho cuando de esto no se hablaba. Entonces, te reconozco realmente esta cualidad que creo que en un mundo donde podemos encontrar muchos influencers que hablan del tema masculinidad y masculinidad consciente, que es lo que nos convoca hoy a esta conversación, tener un referente como vos es una posibilidad para hombres y mujeres que después escuchen esta conversación. Ujú. Y desde ese lugar te voy a hacer una pregunta súper básica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de masculinidad? La masculinidad es algo que históricamente viene siendo puesta en duda. Siempre hay una sospecha acerca de qué es ser varón. Es una respuesta que tiene diversas connotaciones según las épocas, según el contexto cultural, según las ciudades. Por ejemplo, me estoy dando cuenta, por ejemplo, que Salta es diferente a Buenos Aires. Hay sociedades más abiertas, más conservadoras, pero en definitiva la pregunta suele ser más o menos la misma, que es qué es ser un verdadero hombre, como si la masculinidad estuviese siempre puesta en duda. Yo creo ya desde hace años, empezando por mí, que la masculinidad siempre nos ha llenado históricamente a los varones de preguntas. Hay muchos roles sociales adscriptos, que es la frialdad, la guerra, los negocios, el éxito, la provisión familiar, y al mismo tiempo esto aparece como disociado de la ternura y básicamente de las emociones. A partir de ese déficit es que yo empiezo a trabajar en la década de los 90 con esto del poder integrar en los varones el sentir, el pensar y el actuar, dándome cuenta de de dónde vengo, quién estoy siendo y hacia dónde estoy yendo. Y lentamente conectarse con las emociones, reconocerlas más que nada, porque emociones tenemos todo el tiempo y hay una emocionalidad que creo que es particularmente masculina, que tiene, a ver, somos todos seres humanos y lo humano nos convoca, pero hay ciertas particularidades y diferencias entre la sensibilidad femenina y la masculina. Están ambas y a veces hay similitudes, pero hay una manera particular de percibir el mundo de los hombres diferente a la de las mujeres. Yo diría que por cierto. Pero la cuestión es que en los varones esto no llega a expresarse cabalmente y el hombre es más de quedar introyectado, quedar ahogado, o por las demandas sociales, o por el temor a quedar en ridículo y a no ser considerado valioso por el resto de la sociedad. Entonces yo En- trabajo sobre eso, sobre las limitaciones comunicacionales, si se quiere.
Y Y por otro lado, entonces en cuando consultorio, vos traes sí. masculinidad consciente, porque la palabra consciente está también como muy de moda y usada. ¿A qué haría referencia este encuentro de masculinidad consciente? ¿Para qué sería de atractivo un hombre de la vida cotidiana? Que seguramente muchos van a mirar esta grabación. Si yo soy hombre o quiero explorar esa masculinidad, ¿qué es masculinidad consciente? ¿A qué se hace referencia a ese espacio? Es que cada uno, dicho en términos más o menos sencillos, explore su propio sentir. Es el darse cuenta de qué siento frente a determinadas cosas y poder compartirlo, porque otro elemento importante de este armado es la posibilidad de ser oído por otros sin juicio previo, sin ser juzgados y haciéndonos cargo de la vulnerabilidad que todos tenemos, pero como una, diría yo, como una fortaleza, no como una debilidad. Porque en la expresión de las emociones hay alegrías, deseos, hay gozo y hay frustraciones, pero si no me puedo conectar con uno de estos aspectos y pretendo conectarme solamente con lo lindo o con lo feo, en algunos casos sucede, me pierdo la otra mitad, porque cuando uno aplana las emociones, las ameseta, eso funciona para todo. Entonces me quedo lleno de mandatos sociales y un deber ser, sin preguntarme quién soy, qué quiero, qué siento, si tengo ganas o no tengo ganas de hacer las cosas y cómo estoy hoy en día, cómo es ser varón para mí. No somos todos iguales, tenemos características comunes, pero cada uno ejerce su propia masculinidad a su estilo, y eso es lo que está bien. Y lo que nos falta a los varones es poder hacerlo en red. Las mujeres ¡Wow! son mucho mejor que nosotros las redes, nosotros realmente estamos aislados, y yo como terapeuta que soy también, lo que veo es que los varones metemos mucho de esta dificultad de comunicación, de expresión en el cuerpo, y cuando llegamos a una consulta, ya estamos bastante lastimados. Entonces Me yo por eso suelo parece, llamar a este tipo de grupos preventivos, porque no son terapéuticos, no hay que curar a nadie de, de ser varón, digamos, no, me no es un parece problema. fundamental algo que dijiste, que yo lo fui descubriendo y también lo fui viviendo, el ser oído sin juicios, esto que encontramos en una escucha activa donde puedo traer este sentir sabiendo que es un espacio cuidado, que también he tenido la oportunidad de conversar con muchos hombres donde entre los amigos no está ese espacio quizás desde esta No, masculinidad impuesta o cómo tengo que comportarme o qué atributos tengo que tener en un ser hombre y donde el sentir quedó relegado y esto que vos decís, las mujeres tenemos más posibilidad o más hábito de encontrar una red de escucha sin juicio. Creo que este espacio que estás trayendo es fundamental para todo hombre que se anime a contar qué está viviendo o a descubrir, porque también ayer justamente hicimos una conversación sobre emociones y decíamos hacer contacto. Y la pregunta es, ¿cómo hago contacto? ¿Cómo me doy cuenta? Y creo que este espacio que vos estás invitando a nosotros los salteños y ya nos vas a contar tu experiencia, también me interesa mucho conocer, este espacio de parar y ver qué me pasa sabiendo que no hay un juicio desde el otro lado y que soy acompañado por además un hombre que conoce el rol de acompañar y escucha activa. Entonces, ujú. celebro realmente esta invitación y ¿qué sería de importante para el hombre? Yo tengo mis juicios y ya fundados de cuál es la importancia de este compartir, ¿no? ¿Para qué sería importante habilitar ese espacio que un poco lo dijiste de que se llega a la terapia como muy dañado en las heridas emocionales y de la vida misma? Este espacio es posibilidad para qué en un hombre, para que vaya. Esto para de alguna manera repensarse, insisto con la frase, las dos palabras, el darse cuenta,
y poder también visualizar o percibir que a los demás nos pasa más o menos lo mismo, aunque cada uno con diferente tonalidad. Por eso yo te decía lo de la red. Mi primera experiencia con esto fue cuando mi hija era chica, y la operaron en el hospital italiano, y en esas noches de madrugada de guardia, digamos, pasiva, porque ya estaba operada en la habitación descansando, y de golpe empezamos a aparecer distintos varones saliendo a tomar aire. Y de golpe se armó una especie de cónclave y nos empezamos a contar a partir de preguntarnos qué le pasa a tu hijo, qué le pasa a tu hija, y qué venimos, qué sé yo, éramos de distintas provincias, de distintos lugares, y después empezamos a charlar cosas nuestras. Empezaron a aparecer historias parecidas a las historias que se contaban antiguamente al lado con un fueguito en el centro. Y fue maravilloso, eso me impactó y yo dije, yo quiero esto para mí. Y lo que creo que me terminó de decidir, pero no me acuerdo si qué fue previo a esto, pero fueron dos acontecimientos importantes. El otro fue que mi papá falleció muy repentinamente, cuando yo tenía 38 años más o menos. Y sé que mi papá me quería, me lo demostraba, creo que era un buen tipo, tenía 3 trabajos, estaba muy poco en casa, y al mismo tiempo estaba distante. Y cuando falleció, yo dije, ¿y este tipo quién era? No supe qué le dolía, qué lo hacía sufrir, qué lo gratificaba, qué le gustaba, porque jamás decía nada. Él agachaba la cabeza, trabajaba, hacía entre comillas lo que tenía para hacer, y lo hacía muy bien, su rol, pero yo lo que veía era que mucho de la vida no disfrutaba, y yo empecé a pensar y que yo no quiero que me pase lo mismo, que un día mi hija se pregunte, quizás se lo esté preguntando, ¿eh? No creo haber resuelto nada tampoco. Pero digo que no quiero, por lo menos voy a intentar, que un día mi hija se pregunte quién era este hombre, ¿no? Que por un lado sabe que la quiero, ella me quiere y todo lo demás, pero a veces no decimos lo que sentimos, por pudor, por temor a la crítica, y a veces hay disponibilidad para oírnos, y funciona nuestro propio perjuicio como obstáculo. También trabajo con eso, por eso te decía que más que nada, si yo tuviese que decir con qué trabajo, es con la expresión, con lo comunicacional. Y lo hago a partir de mi propia experiencia. Yo he aprendido mucho trabajando con grupos. De hecho, ahora estoy tratando de compilar un libro, donde le estoy pidiendo, tuve un grupo durante 30 años más o menos, con distintos integrantes que se iban rotando, ¿no? Como esas orquestas de jazz donde va saliendo uno y entra otro y no se nota, y la Ujú. música sigue sonando, y me están llegando los testimonios de lo que significó el grupo, porque es muy difícil explicar lo que pasa ahí adentro. Hay una situación de camaradería, y esto no tiene que ver con el machismo, no tiene que ver con ningún conflicto con las mujeres, que por otro lado me consta que están haciendo su trabajo por otro lado, cada uno por su lado. Es una época de repensarnos todos, y nos necesitamos, pero básicamente, si yo no puedo saber bien quién soy yo, qué necesito, qué quiero, difícilmente me pueda comunicar con alguna otra persona en ese sentido. En un taller no es que alguien se va a curar, pero de hecho, como te dije antes, no considero que ser varón sea una enfermedad, porque yo, digamos, me pasaba algo, que cada vez que yo contaba que trabajaba con grupos de varones me decían, bueno, pero son golpeadores, son ofensores. No, son tipos comunes y corrientes de que tienen ganas de ver cómo es esto de ser varón, y que se empezaron a dar cuenta de que algunas cosas por ahí no tienen ganas de hacerlo, que se podrían hacer de otra manera, y que podrían ganar un poco más de libertad expresando genuinamente lo que sienten. Y que todo el mundo va a vivir mejor, principalmente el varón y obviamente todas las personas que lo rodean, a la medida que uno viva bien. Esto tiene que ver, vos me preguntabas cuál es el objetivo, vivir mejor, Excelente. aprender a vivir mejor, sin tanto Me, lastre. me importa mucho eso para distinguir si esto es voy a terapia y tengo que contar todo de mí o este encuentro de masculinidad consciente que estás ofreciendo hoy en Salta, hoy en lo simbólico, es el 6 de septiembre.
¿Es abierto? ¿Es terapia? No es terapia en absoluto, es abierto. Yo diría que es apto desde 20 años para arriba y que cada uno venga con lo suyo, porque tampoco se va a tratar de cambiar a nadie, yo no soy quien para enseñarle a nadie a ser varón, ya lo somos, o sea, no está puesta en duda la masculinidad, sino la posibilidad expresiva de contarnos, y hay cosas que no se cuentan tampoco a los amigos y la posibilidad de funcionar en red. Yo he visto muchos varones a lo largo del tiempo, también he coordinado grupos terapéuticos mixtos y de varones también, pero aparecen muchos más contenidos emocionales, honestos y sinceros, hablar como se dice a calzón quitado, en este tipo de grupos que no son terapéuticos, como objetivo, porque la terapia implica intentar subsanar algún problema. Esto no tiene que ver con un problema neurótico, es simplemente ver cómo somos, sobre todo en un tiempo donde hay mucha sospecha acerca del varón y mucha demanda. Y a veces no sabemos, en un tiempo de cambios muy rápido, donde cuesta mucho asimilarlo, y a veces nos cuesta saber bien dónde estamos parados, entre lo que yo quiero, lo que me demandan, lo que yo creo que tendría que hacer, lo que a mí me gustaría hacer. Bueno, el poder expresarlo y por lo menos plantearlo y dejarlo abierto, hay un principio oriental que dice que lo que ha de ser reducido, primero debe ser desplegado. Bueno, veamos primero cuáles son los juicios, cuáles son los prejuicios que cada uno tiene, y después a partir de ahí vayamos construyendo algo. Pero hay algunas cosas que hay, yo no sé si usaría la palabra de construir, pero sí desaprender, Ujú. salir del piloto automático. Por eso el copete del taller es más allá de los estereotipos. Me encantó, Daniel. Y te hago una última pregunta en base a tu experiencia de tantos años en estos encuentros de masculinos, en su expresión y en su autoconocimiento. ¿Hay algo que se repita, que ellos te den cuenta de cuál es el resultado de poder hablar, habilitar un espacio de contacto? ¿Hay algún punto que vos digas, en general, se dice después de estos encuentros que se sienten de determinada manera o que les ocurre determinadas cosas? ¿Hay algo en común o es tan particular la vivencia que no hay como para que nos puedas transmitir algo de este estilo? Hay varios elementos comunes. Yo dije que no es terapéutico. Y no es terapéutico en el sentido directo de curar una neurosis o pretender cambiar a alguien, porque no estamos para eso. Sí es terapéutico como podría llegar a serlo, por ejemplo, para que se entienda más fácil, el teatro. Es terapéutico en segunda instancia. Es liberador, es plantarse mejor sobre sus pies, es contar una, con una escucha activa y otra vez con una escucha que es simplemente escucha, es poder sacarse la mochila de la espalda cargada de piedras y no tampoco ponérsela a otra persona, sino ponerla en el medio de este círculo imaginario que a veces se puede aparecer. Entonces nadie carga con la mochila, pero hay ciertas cuestiones que se ponen ahí y la sensación es de libertad, de plenitud, de conciencia, de camino a la vida. Digamos, hay una frase que dice, ¿para dónde estoy yendo? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es tu proyecto vital? ¿Y quién me acompaña en ese camino? Y yo te puedo asegurar que en ese camino, con un grupo que ha durado tantos años, con lo cual tiene bastante proceso de trabajo, hemos pasado nacimientos, separaciones, casamientos, este, problemas muy duros con los hijos, y ha sido un respaldo fundamental básicamente por la red y por la aceptación de la vulnerabilidad de cada uno. Y no se trata de que los otros le dicen a fulano qué es lo que tiene que hacer. Es escuchar, a ver, la modalidad es esta de grupo. Se escucha la historia de alguien y yo tengo que ver, yo escuchante, digamos, oyente, tengo que ver cómo resueno con mi propia historia y contar mi propia historia relacionada con eso. No decirle a Carlos, que fue el que tomó la iniciativa y contó su problema con su hijo mayor o menor o lo que fuera,
sino remitirme a mi propia experiencia con mis propios hijos, o mi propia experiencia como hijo frente a mi padre o frente a mi madre. Eso es sanador de por sí. Clarísimo, Es reparador, básicamente. clarísimo. Y voy a hacer una pregunta más y Vi que había algunas preguntas. sí, esa pregunta. Si es que pensás que hay algo que les impida, si vos detectaste algo en particular o en común que le impida a los hombres habilitar o dar el paso para ir a este tipo de encuentros. ¿Hay algún factor común? ¿Vos te diste Hay cuenta uno, de algo en particular? hay uno que es cultural, que es lo que estamos hablando, digamos. Ujú. Es un diseño que es muy útil y al cual es bastante difícil que los hombres lleguen, per se. Porque esto implica la posibilidad de revisarse y generalmente cuando yo me reviso o me empiezo a dar cuenta de que me pasa o algo que no, en mi vida que no está funcionando, insisto, sin que sea una patología, a veces no puedo volcarlo, no tengo dónde volcarlo y no tengo experiencia anterior de que me hayan escuchado. Muy pocos hemos tenido experiencia con los padres donde ya hayamos podido dialogar mano a mano, pero tampoco no es ni un hermano, ni un amigo, ni un padre, sino que son pares. Alguien que ha pasado por las mismas experiencias que yo, diferente, pero que en algún lugar me resuenan. Otra es la vergüenza, otro es el rubor, otro es el qué van a pensar los otros, otro es asimilarlo a una cuestión femenina. Digamos, hay tantos grupos de mujeres, círculos de mujeres, qué sé yo. No, este es absolutamente masculino, esto es para varones, digamos, está diseñado para varones, construido por varones. De hecho, yo he crecido un montón dentro de esos grupos porque también he aportado mi propia historia y al obtener las resonancias, todos crecemos. En un grupo de tipo cooperativo, comunitario, digamos, cuando uno crece, todos crecen. No hay problemas de liderazgo, donde alguien gana y otro pierde, donde alguien es más vivo y el otro es más tonto. Acá no se pone en juego ninguno de esos valores, pero Ah, sí cuesta llegar porque hay mucho rubor. Y en las sociedades más entonces, conservadoras está la mirada de los otros. ¿Qué van a pensar si yo concurro a ver, le pasa algo, está mal, se siente mal, tiene problema? No, hermano, sos varón, punto. Te invito a que charlemos un poco del tema y cómo es para vos, cómo es ser varón para vos, cómo encarnás ese ser varón y si estás contento o no con lo que te pasa y si hay algo que querés modificar o no, es cuestión tuya, lo verás después. Por eso digo, ahora yo te quiero hacer un pedido para que podamos cerrar dime. este espacio. Que del otro, desde tu lugar, imagines que está ese hombre que no se anima, que tiene ganas y no se anima, este hombre que está interpelado por todo lo que acabas de nombrar. Que imagine que lo mirás a los ojos, ¿qué le dirías? Como a veces necesitamos un empujoncito o una mano que nos diga, vení, ¿viste? Entonces, hablale a ese hombre, invítalo desde, desde tu ser hombre. Hay una película de Kevin Costner, donde trabaja Kevin Costner, no sé si lo produjo también, que se llama El campo de los sueños. El campo de los sueños es un campo de béisbol, está relacionado con su padre. Y hay una metáfora que dice que si vos habilitás un espacio, la gente va a venir. Lo que yo puedo hacer es, y de hecho hago, es habilitar un espacio para todo aquel que tenga ganas de compartir. El espacio está. Y con eso empezamos a trabajar hace muchos años con otro colega. Y dijimos, mira, estoy yo, estás vos que te interesa lo mismo. Abrimos un espacio y habilitamos para que la gente venga. Entonces yo lo que te digo es, estimado congénere, si tenés ganas, te animás, el espacio está. Yo estoy disponible, abierto a recibirlo y a que se conecten entre ustedes, entre nosotros, y poder armar algo diferente. Es una experiencia rica. Pero lo importante para mí es habilitar el espacio. Yo me percibo a mí mismo como un facilitador de la comunicación, no como alguien que baja línea, porque no es no me importa. Yo no sé cómo
decirle a alguien cómo es ser hombre, digamos, cada uno lo sabe, lo va descubriendo Buenísimo. solo con el andar de la vida. Me No sé si encantó, respondí Dani. a tu... Me encantó y a todos los que escuchen a Daniel, hay un espacio, ya saben de qué se tratan, ya saben lo que mejora, me quedo con la palabra liberador. Para mí la libertad es tan importante y muchas veces esa libertad también atrae un montón de otras cosas a nuestra vida y esto de poder soltar la mochila sin dejársela a nadie extra. Entonces, invitar a hombres y si sos mujer y estás mirando este encuentro, que te animes a acercar esto a hombres. Quizás hoy no se animan, pero ya es conocer que hay alguien que recibe, que hay espacios y todo lo que eso significa. Si te quedó alguna duda, volvé a mirar el video. Daniel es clarísimo en lo que significa este encuentro de masculinidad consciente. No te enseña a ser varón, sino que te enseña a conocerte y habilitar una escucha activa sin juicio. Es un espacio relativamente nuevo o poco explorado, que podemos llegar a cambiarlo si vos das un paso, llevas amigos y si sos mujer, invitas a más hombres a que permitan pasar la puerta que ya abrió Daniel. Hoy en Salta y mañana quién sabe dónde más. Buenos Aires ya está habilitado, si no me equivoco, Mar del Plata también. Así que gracias, Daniel, por tu tiempo. Celebro que hayas habilitado ese espacio y que estemos acá para que más hombres puedan encontrar un lugar de escucha, así como vos en aquella causalidad en ese hospital, más el darte cuenta con tu papá, que me parece tan fundamental que no esperemos una partida para hacernos preguntas, ya que hay alguien que hizo la experiencia. Entonces, vamos por eso y Y les yo no dejo sé si mi papá abierto. tuvo la posibilidad, que eso también lo pensé, perdón, me intercalo. Ajá. Yo creo que mi papá no tuvo la posibilidad de darse cuenta, de pensar si lo que estaba haciendo, él hacía lo que debía hacer, Es absolutamente entonces una convencido, y con posibilidad el para dolor y el costo pensarse. que eso implicaba, digamos. No tuvo este espacio. Por eso yo me habilité a mí mismo e invito a los demás a ocupar ese espacio, a usarlo. Me encantó. Decinos cuándo es, porfi, Daniel. ¿Cuándo y Es el horario? el viernes próximo a las 20 horas en Los Ciruelos 18. Gracias, Dani, por tu Oh, espacio, por tu sabiduría y por abrir la puerta a que más hombres puedan hacerse preguntas y que puedan escucharse, que eso también es muy posibilitante. básicamente. Muchas gracias por recibirme Gracias. y charlar.